Bien, amados hermanos, el texto que nos ocupa en esta mañana es Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 5, 15 y 16. Y el texto dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es un texto fácil de memorizar. De nuevo, mirad con diligencia, o mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En el sermón anterior, yo no estaba aquí, pero me dice que el hermano Timoteo predicó en el Salmo 73 y lo que he escuchado ha sido bueno, así que esperamos que el Señor les haya bendecido por medio del hermano. Pero en el sermón anterior, en Efesios, nosotros vimos que la luz de Dios, la luz de la palabra de Dios, lo ilumina todo y expone aquello que es pecaminoso en nosotros y expone aquello que es bueno. Muchas veces nosotros tenemos temor de venir a la palabra de Dios porque solamente pensamos en que va a exponer el pecado. No, hermanos, Dios no es un ogro que solamente ve nuestra pecaminosidad y nuestro pecado. Él también quiere que nosotros iluminemos nuestras almas con la luz de su palabra, de tal manera que nosotros podamos ver también lo bueno que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero en el caso que vimos en el sermón anterior, las tinieblas, las obras tenebrosas de la oscuridad, las obras oscuras son expuestas por la palabra de Dios. Y dijimos que la ley de Dios es bien usada cuando nosotros la aplicamos a los impíos, que no quieren saber nada de Dios y sus corazones están lejos de Él. Pero no solamente se aplica al impío, sino que debemos nosotros de manera constante iluminar nuestras almas, nuestras acciones y nuestros pensamientos con su palabra. En el mensaje de hoy, el texto nos presenta cómo poner en práctica ese principio. Así que va a sonar quizás un poquito repetitivo, pero es en realidad la manera práctica en poner la luz de las Escrituras en nuestras almas. Y vamos a ver dos cosas. Examinemos nuestro andar. Hay un mandamiento: examinemos nuestro andar. Y segundo, ¿cómo hacemos eso? Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Así que vamos primeramente a ver este mandamiento, a examinar nuestro andar. Desde el capítulo 4 nosotros vimos que Pablo está haciendo contrastes. Quitaos el viejo hombre, poneos el nuevo hombre. Quítense la ropa vieja, pónganse la nueva. No andéis como los gentiles, anden como los hijos de Dios. Y ese contraste siempre está hecho y la aplicación siempre es: quítate lo malo, quítate el hombre viejo, quítate aquello que no te conviene y ponte el nuevo hombre, ponte el estilo de vida cristiano. Y en realidad, si fuéramos a resumir todo esto, es lo siguiente: abandona el estilo de vida del mundo y ponte el estilo de vida cristiano. Y el contraste en todo el capítulo 4 y en el 5 hasta ahora que hemos visto hace imposible que nosotros, entendiendo una cosa, nos vistamos de las dos cosas a la vez. En otras palabras,
Nosotros no podemos vestirnos del viejo hombre y del nuevo hombre a la vez. Nosotros no vamos a engañar a nadie con eso. O actuamos como creyentes en ese momento o actuamos como no creyentes en ese momento. No hay término medio. Los take a mí me gusta el término medio rare, pero la vida cristiana no hay término medio. Entonces él ilustra este principio de quitarnos el pecado, ponernos la santidad, quitarnos al viejo hombre, ponernos el nuevo hombre, quitar la amargura, ponernos la misericordia, quitar el enojo, poner el perdón. Y esa es la vida del creyente. Esa es la vida práctica del creyente. Y hermanos, nosotros a veces luchamos con esto, como dijimos anteriormente, porque se nos olvida que nosotros éramos eso anteriormente. Nosotros éramos personas dadas a las tinieblas. Pero yo no era tan malo, yo no mato, ni robo, ni bebo, ni adultero, yo soy un hombre bueno. No. Por naturaleza la pecaminosidad nuestra está presente. Y éramos pecadores por naturaleza. Pero es por su gracia, su amor, que Dios envió a su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para darnos una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Y Él abre nuestras mentes por su gracia a ver la luz del Evangelio. Y el Evangelio ilumina nuestras almas. Y somos transformados. Pablo ahora nos da otro contraste para que entendamos el mismo principio, pero de una manera más práctica. Y ese contraste está en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio aquí es el gentil. El necio aquí es el que no conoce a Dios. El necio aquí, vamos a ver en un minuto, es lo opuesto a Dios. El sabio es quien conoce a Cristo, quien anda con Cristo, que anda en los caminos de Cristo, que por su palabra crece en el carácter de Cristo. Pero el llamado aquí es examinarnos. Examinar cómo andamos, ya sea como necios o como sabios. Y el mandamiento es a mirar. Esa palabra que se traduce mirar, esa palabra es una palabra de consideración, de observación, de evaluación. Y la idea aquí es muy simple. Toma tu estilo de vida, tus miedos, tus amarguras, tus enojos, o por el otro lado, tu gozo, tu amor por los demás, tu servicio. Cualquiera que sea tu estilo de vida, ponlo frente a ti y examínalo, obsérvalo, defínelo. ¿Cómo en realidad, Josué, estás tú viviendo? Martin Lloyd-Jones, en su presentación del Salmo 42, dice que muchos de nosotros fallamos en la vida cristiana porque no nos sentamos a nosotros mismos en una silla y le preguntamos, ¿por qué tú haces lo que tú haces? Y a veces, y esta es la idea del texto, la idea del texto es que Josué debe sentar a Josué en una silla y preguntarle, ¿cómo estás viviendo tú? Tú y yo nos conocemos. Tú puedes engañar a fulano, pero ¿cómo estás tú? Siéntate en esa silla y explícame el estilo de vida que tú llevas. Y esa es la idea del texto.
Y debemos hacer esto como individuos de manera regular. Considerar cómo andamos nos lleva a examinar nuestras vidas en las dos esferas esenciales de una persona: la mente y la acción. La mente y la conducta. Lo que tú piensas y lo que tú haces. Y estas dos cosas nunca son separadas. De hecho, tú actúas según lo que crees y piensas. Esto no es separado. Y el llamado aquí es que debemos examinar qué estamos pensando, cómo estamos pensando, porque ahí está el centro, ahí está el origen de cómo estamos actuando. Y muchas veces podemos empezar con ¿por qué hiciste eso? Con la conducta. Pero al fin y al cabo debemos llegar al alma, al pensamiento. Y Pablo dice, debemos examinarnos. Este examen, añade el texto, debe ser hecho con diligencia, con premura, con rapidez. Y no es un examen que tomamos una vez cada año. Es un examen que debemos practicar de manera consistente y rutinaria. Quizás hoy la vida tuya te fue muy bien en el trabajo normal y todo funcionó bien y no hay ningún problema. Pero mañana se te presenta un problema y tuviste un conflicto con alguien. Pues es bueno, hermanos, ahí, después de llegar a la casa o en su tiempo solo, sentarse a usted mismo. ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué le dijiste eso? ¿Qué hay en tu corazón que te llevó a? Pero esto debe ser hecho con diligencia. Con diligencia. Y los creyentes debemos examinar no solamente nuestras almas, sino todas las cosas con diligencia. ¿Por qué ese partido político cree esto y por qué ese partido político cree aquello? El cristiano debe sentarse y examinar con diligencia. ¿Por qué en las escuelas se está enseñando esto y esto? ¿Y por qué allí se enseña esto y aquello? ¿Qué pasa? ¿Qué le están enseñando a mis hijos? ¿Qué no le están enseñando a mis hijos? Nosotros debemos calcularlo, examinarlo todo a la luz de las Escrituras. Pero el texto nos está mandando a nosotros a examinarnos por una razón muy simple. Si nosotros estamos en la palabra de Dios, vamos a ser capaces de entonces evaluar con la palabra de Dios todo lo que nos rodea. Entonces, llenos de la palabra de Dios, nosotros vemos la sociedad, como veremos en un minuto, porque los días son malos. Para hacer el examen fácil, Pablo nos da solamente dos estándares: el necio o el sabio. Y esto es muy interesante, hermano, porque el examen no es muy difícil. El necio, se habla mucho de él en las Escrituras. De hecho, hermanos, yo les voy a recomendar que esta tarde, así por el mero hecho de estar aburridos, se sientan y leen a Proverbios. Empiece con el 1 y siga con el 2 y dele al 3. Ahí hay suficiente acerca del necio. Los proverbios están llenos del necio. Pero el salmista David
nos da la definición esencial de lo que es un necio. En el Salmo 53:1 él dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Cualquier persona que dice no hay Dios, no importa cuántos grados en la universidad y títulos haya alcanzado, no es más que un necio. Un necio. ¿Por qué? Porque la esencia de la necedad es decir que no hay Dios, contrario a la declaración y la evidencia que tenemos presente. Dime una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, levanten las manos, creen que esa pared es roja? No hay muchos necios aquí. Yo no sé de colores, pero yo le voy a llamar a eso crema, color crema. ¿Eso es correcto? Más o menos. Ok, entonces ¿cuántos de ustedes creen que esa pared es crema? Oye, hay muchos necios todavía aquí porque... No, el punto es este, hermanos. Eso es evidente. La pared no tiene que darme una lección a mí en cuanto a que es color crema. Eso se ve. El necio dice, no hay Dios. Y las escuelas están entrenando a nuestros hijos y educando a nuestros hijos en algo bien simple. No hay Dios. Entonces tenemos una sociedad llena de necios. Y déjame decir algo, hermanos, el necio no es un tonto inocente. No. El necio es una persona que está en contra de lo que él entiende que es la realidad. La verdad es que Dios es de eternidad a eternidad y debe ser adorado por cada uno de nosotros. El necio no cree en Dios inocentemente, como dije, sino que se habla a sí mismo falsedad en cuanto a lo que conoce de Dios. Y ahí está la necedad, el centro de la impiedad, el centro de la injusticia. La exhortación a examinar nuestras almas en cómo andamos es fuerte, porque en realidad ese examen indica y te evalúa, te hace ver tu relación con Dios. Porque el problema del necio es que no tiene relación con Dios, no hay Dios para él. Pero el santo, el Hijo de Dios, se evalúa a sí mismo y dice, no, lo esencial para mí es que yo creo en Dios, yo creo que Dios es. Y de ahí entonces parte mi pensamiento en cuanto a lo demás. Pero debemos empezar por ahí primero. Por eso la exhortación de Pablo es, debemos hacer eso con diligencia. El necio, como dije, se describe en el libro de Proverbios muy bien, pero yo quiero solamente limitarme a la descripción que Jesús da acerca del necio. Después de predicar su sermón, el que conocido Sermón del Monte, usted lo puede leer hoy también, si se cansó de Proverbios, pues lea Mateo 5, capítulos 5, 6 y 7. Ahí está el Sermón del Monte. Y al final del sermón, Jesús entonces define al necio. En los versículos, en Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Oigan estas palabras. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato o fatuo o necio, la misma palabra. Insensato, no tiene sentido, no piensa bien. Que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Usted cree que el necio no sabe que debe edificar sobre la roca? Sí, él lo sabe. Pero quiere ser cool y hacer algo diferente. Y quiere vivir al lado de la playa. Y hace su casa sobre la arena. Y dice Jesús que el necio que piensa así, que es una estupidez para cualquiera, edificar casa sobre arena. El necio es aquel que oye las palabras de Dios. Escucha lo que Dios dice. Escucha lo que Dios dice acerca del matrimonio, de la crianza de los hijos, de la iglesia, de la pureza del evangelio. Y no lo hace. Sí, pastor, yo entiendo eso es verdad, pero es que usted, en mi condición, en mi situación, si usted estuviera en mi situación, usted entendiera por qué yo no hago lo que tengo que hacer con mis hijos. El necio no teme a Jehová. El necio levanta calumnias, chismes, contiendas, pleitos, enojos e iras, porque no teme a Jehová. Esa idea de que no hay Dios, no es que el necio dice, yo no creo que Dios exista. Es la idea de que yo sé que Él es, yo sé que lo que Él me dice, pero yo voy a hacer lo que me da la gana. El necio es aquel que le dice a uno, yo sé que lo que usted me está diciendo es bíblico y es lo correcto que yo debo hacer, pero ese es el necio. Ese reloj no sirve para nada. Y yo creía que tenía 3 horas para predicar. 10:25, alguien levante la mano, ¿ok? Wilmer, tu trabajo. Ahora, el contraste está en el necio, entre el necio y el sabio. Y para entender al sabio, solamente ponga contrario todo lo del necio. El sabio oye lo que dice la palabra y la hace, y lo hace. El sabio oye el consejo bíblico y lo toma. El sabio se levanta con temor a Dios, diciendo, Dios, yo sé que tú eres eterno, que tú eres el Dios de los cielos y de la tierra, y que tu voluntad es hecha, y me agrada hacer tu voluntad, como leímos en el Salmo 40 esta mañana. El sabio vive a la luz del hecho de que un día tendrá que dar cuentas a Dios. Y hermanos, hay muchos que hacen cosas y las hacen sin problemas, porque no se paran a considerar, un día yo me enfrentaré al juez de los cielos y de la tierra. Hablaba el otro día con una persona y yo le decía, mira, yo sé que un día yo me voy
a enfrentar al pastor de los pastores, pero también al juez de los jueces. Y en ese día, yo quiero poder decir con toda la integridad, en lo que entendí de tu palabra, hice lo que debía hacer. Hay muchos que si se paran un momento y dicen, ven acá, en ese día, ¿qué yo le voy a decir a Cristo de esto? Si piensan en eso, se arrepentirían de sus pecados. El necio no teme a Dios, el sabio teme a Dios. El sabio vive a la luz de que Dios es omnisciente y omnipresente. Él está ahí al lado. Él sabe lo que tú estás pensando. Él conoce todo. Él te oye, no solamente porque Él lo sabe todo, pero porque está al lado tuyo. Él sabe lo que tú haces. Él sabe cómo tú piensas. Él sabe las artimañas del error que tú te inventas. Él sabe cuando hablas verdad, cuando tomas su palabra en serio. Él lo ve. Y hermanos, debemos aprender a vivir para Dios, solamente para Dios. Así que la pregunta es esta: ¿eres tú sabio o necio? Si tú te sentaras a ti mismo hoy en la silla y le preguntaras, oye, dame explicación de la acción que tomaste. Dame explicación del pensamiento que tuviste. Explícame eso. ¿Eres sabio o necio? ¿Andas en necedad o en sabiduría? Hermanos, debemos crecer en sabiduría exponiendo nuestras almas a la luz de la palabra para que la palabra de Dios la ilumine y nos haga ver lo que hay en nuestras almas. Examina, oh Dios, mi corazón. Ve si hay camino de maldad en mí. Pero también examina, oh Dios, mi corazón. Y ve si el Espíritu Santo también está obrando en mí. El examen no es solamente para condenarnos, hermanos. El examen también es para alentarnos. Y cuando vemos en nuestras vidas la obra de Cristo, debemos nosotros entonces dar gracias a Dios y con ánimo y con gozo seguir hacia adelante. Es así que seremos iluminados. Nuestras mentes serán transformadas por la palabra. Comprobaremos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a fin de cuentas, hermanos, nuestra casa será edificada sobre la roca. Y cuando las tormentas vengan, quedaremos parados. Aunque nos muramos en la tormenta. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos esto? Segundo punto, lo hacemos aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo podemos mirar nosotros con diligencia si andamos en sabiduría o en necedad? Si nos sentamos en la silla, ponemos la palabra de Dios, hablamos al alma, pero también hay otro factor aquí que Pablo trae, y es cómo aprovechas tú el tiempo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar el tiempo es algo importante para el creyente. El provecho o beneficio es algo que debemos procurar en la vida cristiana. El cristiano siempre busca beneficios y provechos y ventajas espirituales para su alma.
Entonces, aprovechar algo es sacarle provecho, es sacarle beneficio a algo. Y el valor, el provecho, Jesús lo define en Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, 36. Oiga la pregunta que Jesús hace. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te aprovecha a ti tener este carro, esta casa, que ahora te va a consumir tu vida? Digo, compren casa y esas cosas, no estamos en contra de eso. Pero queremos decir que muchos de nosotros nos metemos en cosas que nos arropan. ¿De qué te vale ganar el mundo y perder tu alma? La vida eterna entonces es el valor que determina si algo es provechoso, beneficioso o algo es malo, dañino. Entonces la pregunta del creyente es esta. ¿En qué contribuye esto a la vida eterna? De nuevo, recuérdense que estamos examinando a la persona, le estamos diciendo, oye, ¿eres necio o sabio? Bueno, soy sabio. Ok, dime en qué esto te aprovecha. Y lo primero que dice Cristo es que nada en este mundo vale la pena. Nada en este mundo vale la pena. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés está dedicado solamente a enseñarnos que nada bajo el sol vale la pena. Por eso él termina diciendo, el fin del discurso es teme a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ponte a pensar en cosas eternas. Porque yo, Salomón, que he tenido todos los placeres del mundo, te digo, no valen la pena. La necedad busca lo presente. La necedad busca lo que está ahí, el mundo. El sabio busca las cosas eternas. Y ahí podemos definir, hermanos, dónde estamos. Muy fácil. El tiempo, entonces, debe invertirse para crecer en el camino a la ciudad celestial. Y debemos evaluar la vida con esto en mente. Podemos, por un lado, desperdiciar el tiempo. Y eso sí lo hacemos muy fácil. Si les preguntara yo a ustedes ahora mismo, díganme algunas cosas en que usted desperdicie el tiempo. A ver si alguien levanta la mano y me dice una cosa. No, usted mismo, es otro que desperdicia el tiempo. Estoy hablando de otro. Hablando por teléfono. Usted se para ahí y el otro llama. Y no hay llamada, hermano, que usted no pueda decir que no. No hay texto. Usted tiene una alarma en su casa más fuerte que la alarma de protección para los mensajes que le llegan. Y usted está en una reunión. Un momento. Desperdiciamos el tiempo en eso. Otro más.
Social media, igual que más o menos. Hay que estar en Facebook. 3 horas en Facebook a ver si alguien me dio un like. Interesante, hermanos. Porque nosotros siempre pensamos en social media en este tiempo, o en Facebook, o en esa cosa del teléfono. Antes, cuando los juegos de consola eran muy populares, en eso era lo que pensábamos. Y pensábamos también en ver un juego de fútbol. Oye, sentarse 1 hora y media a ver 22 personas corriendo para arriba y para abajo para anotar un gol. Eso parece ser una pérdida de tiempo. Pero hermano, óigame bien. La Biblia no habla de eso. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros desperdiciados en amarguras? Eso es desperdicio de tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros desperdiciando el tiempo en enojos, en chismes, en maneras de cómo yo voy a hacerle la maldad a aquel, en maneras de cómo yo voy a decirle a aquella persona cuando me diga tal cosa, yo le voy a decir por aquí, me va a decir por allá y yo le voy a decir por acá? Eso es desperdiciar el tiempo. ¿Cuántas veces, hermanos, desperdiciamos el tiempo en pleitos, óigame bien, por el color de la cinta que se amarra a la basura? Porque a mí no me gusta azul. Yo te digo que no me gusta. Hermanos, pónganse a pensar en eso. Eso es perder el tiempo. Eso es desperdiciar el tiempo. La amargura, la ira, el enojo hacen perder el tiempo. Pensamos en lo que pasó, cómo nos vengaremos. Ahora, por el otro lado, podemos aprovechar el tiempo perdonando y ya mire, no hay manera de seguir con el lío ese. Ahí se acabó. Ahora me han podido dedicar a otra cosa. ¿Pero qué si no cambian? Pues, problema de ellos. Un día nos pararemos ante Cristo. ¿Me casaré o no me casaré? ¿Con quién me casaré? Ay, pero no, tengo que buscar. Yo sé que Dios provee, pero yo tengo que buscar. Pero yo sé que Dios sabe. Es una pena, pero desperdiciamos el tiempo. No te afanes aún por lo que vas a comer, ni cómo te vas a vestir. Dios es quien te provee. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un cardenal de esos rojos? ¿Cuántas veces usted lo vio a él con una patita diciendo, óyeme, ¿cómo voy a comer hoy? Wow, ¿qué voy a hacer yo hoy? La cosa está dura, la economía está difícil. Eso es desperdiciar el tiempo, amado hermano. Confía en Dios. Perdona lo que te deben. Pon tu mente a crecer y vamos a estar bien. ¿Te quieres casar? Dios sabe cuándo te va a dar uno. O una. ¿No te quieres casar? Gloria a Dios. Él sabe cuándo te va a dar uno o una también. Entonces, ¿qué determina si algo es provechoso o no? Lo que determina, hermanos, si algo es provechoso o no es si al examinarlo a la luz de la palabra vemos que el temor de Jehová está presente allí y tiene un valor eterno. Algo que trae provecho al alma es una buena inversión del tiempo en servir a otro, en orar por otro. ¿Te vino a la idea alguien que tú odias?
ora por esa persona. Ver un partido de fútbol con alguien que te anima en la fe es una buena inversión del tiempo. Ver un partido de fútbol con alguien que rompe la televisión. Señores, gracias a Dios que José Luis no está aquí, pero un hondureño, yo me acuerdo, en un mundial, agarró una pistola, el partido estaba jugando, él no le gustó una llamada que hizo el árbitro, lo persiguió en la televisión y cuando lo tuvo enfrente, ¡pah!, le disparó al tiro y dejó de ver el partido porque destruyó la televisión. Eso es historia, eso es verdad. Pero hermanos, es bueno ver un partido con alguien que te anime en la fe, que tú puedes hablar aún del partido sin tener que matarte con él. Y mi punto es este, hay muchas cosas que nosotros creemos que es desperdiciar el tiempo, que no lo son, y hay otra cosa que creemos que no es desperdiciar el tiempo, pero lo son. Entonces lo que debemos ver nosotros, ¿de qué provecho eterno tiene lo que voy a hacer? Yo le digo la verdad, yo tengo a veces más compañerismo viendo un juego de fútbol con ciertas personas que estando en un estudio bíblico con otras personas. Porque es una tensión, un pleito, una... Entonces, hermanos, ¿cuánto ustedes van a comer hoy? Aproveche su tiempo, coman con gozo. Si pueden, coman con alguien, invite a alguien, que sea un tiempo de comunidad, de provecho eterno. Ahora, en el contexto, el punto de aprovechar el tiempo, hermanos, es examinarnos. Aprovecha el tiempo. Cada vez que tú te acabas una acción, cada vez que tú hagas algo, por lo menos en el camino a casa, pregúntate, ¿hice yo lo correcto? ¿Usé la palabra de Dios? ¿Fue edificante para la otra persona? ¿Fue de un detrimento para la otra persona? Y ese es el punto del texto. El asunto no es si vi un juego de fútbol o no, el asunto es cómo me porté yo viendo el juego de fútbol, cómo se portó el otro viendo el juego de fútbol. ¿Comí yo o no comí? No, el asunto es comimos y nos alentamos y nos gozamos en el Señor por la comida, en medio de la comida. Hermanos, pensar en el beneficio o en la pérdida que sacamos de una actividad nos hace más cuidadosos en la inversión del tiempo. Y hay veces, hermanos, que hay que decirle a ciertas personas, ¿sabes qué? Juntarme contigo no me es beneficioso. ¿Por qué? Mira, por esto y por esto. Yo espero y oro que tú cambies. Pero hasta que eso no pase, cada vez que yo salgo de tu presencia, es un desperdicio. En dominicano decimos, es mejor estar solo que mal acompañado. El cristiano nunca está mal acompañado. Aun cuando nos creemos solos, nuestro glorioso Salvador, el Consolador, el Espíritu de Dios está con nosotros. Para el creyente no hay un momento en que nosotros no podamos ser edificados. Déjeme terminar con la idea, en la última frase. ¿Por qué debemos nosotros aprovechar el tiempo? ¿Por qué debemos examinarnos? ¿Por qué debemos nosotros ser diligentes en ver si somos necios o sabios? La respuesta es, la razón, mejor dicho, está en el versículo 16. Porque los días son malos. ¿Qué es eso? Los tiempos, el sistema, el mundo es malo. El mundo en el cual vivimos está lleno de malos. Hay muchos malos. Los días son malos porque el mundo está lleno de hombres malos que buscan destruirnos, destruir a nuestras familias
y destruir la iglesia de Cristo. Son hombres malos. La maldad del hombre, como dijimos, nace de un corazón que dice no hay Dios, la impiedad del hombre. Estamos en una batalla por la mente y el alma de nosotros, de nuestros hijos y de nuestra iglesia. Pablo nos dice en Romanos 1:18 lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En un mensaje que Terry y yo escuchamos, una serie de mensajes que no hemos terminado todavía, pero excelente, de Martin Lloyd Jones, un gran predicador escocés que les recomiendo a todo el que sepa inglés, Martin Lloyd Jones, ¿verdad, Astrid? Búscalo. En Romanos 1:18. Y él dice que hay dos marcas que determinan la maldad del hombre en estos días. La primera es la impiedad. Esto significa un rechazo de la gloria de Dios en todo. El hombre malo anhela que el que Dios sea burlado. No hay temor de Dios en ellos. Los días son malos y nosotros debemos velar por el estado de nuestras almas en esta sociedad perversa y maligna, por el estado de las almas de nuestros hijos y por el estado de nuestros hermanos en la fe. La impiedad. La impiedad tiene que ver con la relación con Dios, pero ahora, hermanos, tenemos también la injusticia, lo que hacemos con los demás. Los días son malos, gracias. Los días son malos porque están llenos de hombres que no quieren saber de Dios y quieren dañar el pueblo de Dios. Y debemos ser cuidadosos. Así que, hermanos, examinemos nuestras almas con diligencia.